Tampoco es que no puedas fallar, porque sería mentirte, sería engañarte, decirte, ah. Entonces ya hablamos de qué es el control. Ahora nos toca hablar un poco de qué es un tablero o un panel de control en los negocios. Y básicamente el panel o el tablero o el centro de control es una herramienta. Es una herramienta que te va a ayudar a administrar mejor tu negocio. Pero no solo negocio, a veces tienes también paneles o tableros de control que te ayudan a hacer otras cosas, te ayudan a administrar mejor tu vida, administrar mejor si estás viendo otros proyectos o si tienes también alumnos, pues entonces también administrar eso. Entonces, un tablero de control básicamente es una herramienta que te ayuda a administrar mejor todas esas actividades. ¿Para qué? Para lo que decíamos anteriormente, que es medir. Recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Y cómo lo vas a ir midiendo? Por medio de indicadores, de parámetros, de KPIs. Por ahí tenemos otro video en el perfil. Si tú entras y buscas, vas a encontrar un perfil. De hecho, hicimos un live también de qué eran los KPIs, que son los Key Performance Indicators, y ahí vas a ir sabiendo de qué se trata. Ahora, ya que lo mediste, con estos tableros de control, lo que haces es continuar lo que estamos haciendo bien, porque ya viste y en tus puntos de control que vas bien, pero también si vas bien y sabes que lo puedes mejorar, pues lo mejoras. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, ese es un dicho que tengo también, y entonces ahí vas tú mejorándolo. Y lo que no estás haciendo bien, entonces ¿qué haces? Pues lo corriges para ir por el rumbo. Si te estás torciendo en tu camino, pues vas y vas en tu rumbo. Entonces para eso es que sirve un tablero de control. Y te preguntarás, pero ¿qué tan importante es que lo tenga? Porque la mayoría de negocios y la mayoría de empresas que no son muy grandes no lo tienen. Y van por el mundo, básicamente, con el día a día, recibiendo el correo, reciben pedidos, entregan, van, pero realmente no hay un control. Es básicamente solo seguir la corriente. Pero ¿qué tan importante es? Y para eso, entonces, empezamos a ver hacia arriba, hacia personas, hacia empresas que crecen o que han crecido mucho, y te das cuenta que la mayoría, bueno, todas las empresas más grandes del mundo, y no solo las más grandes, sino también empresas que van desarrollándose y tienen éxito, tienen tableros de control, tienen centros de control. Y a ese nivel ya lo llaman sistemas que se llaman ERPs. Y ERP significa Enterprise Resourcing Planning, que en español significa un sistema de planificación de recursos empresariales. Entonces estas empresas invierten millones de dólares para poder implementar tableros y centros de control para poder ir midiendo precisamente cómo van las ventas, cómo van las finanzas, cómo va el personal, cómo van los recursos, cómo van los insumos, y gastan millones y tardan años en implementar tableros o centros de control en sus empresas porque saben la importancia que tiene el tener bueno, valga la redundancia, bajo control las operaciones del negocio. Pero no solo las empresas grandes tienen tableros de control, no solo las empresas enormes necesitan, también empresas que no son muy grandes o empresas que van en crecimiento necesitan ir teniendo tableros de control. ¿Y por qué es importante? Bueno, como te digo, para poder tener al día lo que necesitas tener controlado. La desventaja de tener estos ERPs, como tenemos estos Enterprise Resource Planning, por ejemplo, hay SAP, es el más importante, el más conocido, el más famoso, pero hay muchos más, es que el costo es elevado. Como te decía, las empresas grandes, enormes, gastan millones de dólares, contratan personal específico solo para que implementen este sistema y también tarda mucho tiempo. A veces tarda años en implementarlo, pero no es necesario que tú como negocio, que no eres una multinacional, empieces con esos ERPs. Puedes hacerlo tú mismo o tú misma con tus recursos. Vamos a ver, ¿puede una empresa o un negocio pequeño tener uno? Pues claro que sí. La idea es que puedas tener uno, pero en pequeño con tus recursos, sin gastar demasiado dinero. Al inicio tú mismo lo puedes hacer o tú misma lo puedes hacer, pero en pequeño, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces? Bueno, básicamente teniendo una serie de archivos, una serie de lugares. Si todavía estás usando cuadernos de papel, un cuaderno donde anotas, que lo he visto muchísimo, empresas que ya generan de ingresos miles y miles, decenas de miles de dólares, todavía utilizan a veces cuadernos de papel.
Y me pregunto yo, ¿hasta dónde puede llegar si eso lo digitalizan y empiezan a tomar decisiones en base a la información que está ahí guardada en esos cuadernos, pero empezándola a digitalizar y con el tiempo afinándolo? Pues realmente podrían exponenciarlo a mucho más. ¿Y qué pueden? Entonces son una serie de archivos donde tienen sus salidas, varios tipos de salidas, que los inventarios, que personal, que los costos fijos, que los costos variables, y en cada una van almacenando la información para que esto vaya alimentando otro serie de archivos que ahorita te voy a decir. Porque tampoco no se trata solo de administrar las salidas, también hay que administrar los ingresos, de dónde vienen, cuáles son los más importantes, en qué fechas, en qué días. También eso mismo va alimentando junto con tus salidas tus reportes principales, que en este caso sería un estado de resultados, un balance general y un flujo de caja o un flujo de efectivo. Pensarás entonces, Sergio, pero ¿no será que estos reportes solo lo necesitan una empresa enorme, una empresa grande? Y la verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que en pequeño puedes empezar a hacerlo, en pequeño puedes empezar para que eso mismo sea un motor, bueno, para poder implementar más acciones y que eso te lleve a objetivos más grandes. Pero si no sabes desde dónde partir, muy difícilmente vas a saber hacia dónde quieres llegar. Vamos a ver qué pasa cuando tienes un tablero de control, qué pasa cuando empiezas a generar ya ideas, empiezas a generar ya decisiones en base a lo que estás ya guardando, almacenando, decodificando en tu mente. Bueno, lo que pasa es que empiezas a hablar con propiedad, con armonía, y los demás lo van a notar. Empiezas a hablar ya con bases, ¿verdad? No me vas a dejar mentir, pero a veces estás tú tratando de explicarle a las demás personas, incluso a tu pareja, ¿cómo te va? Ah, pues bien, pero bien a veces es porque no sabes o muchas personas no saben cómo van. Pero cuando empiezas ya a controlarlo, empiezas a hablar con mejor propiedad y no solo con las demás personas, sino también contigo mismo. Tú sabes dónde es que estás fallando o qué estás haciendo bien. Y eso entonces ya lo empiezas a replicar y lo que está mal lo empiezas a poder corregir. Pero si no sabes ni siquiera de dónde empezar, es muy difícil que luego lo puedas escalar. Los demás lo van a notar, las demás personas. No es necesario incluso que hables con las demás personas, pero van a notar que tú ya tienes un control. Empiezan a saber, empiezan a oler que tú ya intuyes mejor el negocio, que tú intuyes mejor tu economía y todos los demás factores. Y el objetivo es tomar las mejores decisiones de lo que puedas recabar ahí. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo más que tomar decisiones más acertadas. Tampoco es que no puedas fallar, porque sería mentirte, sería engañarte, decirte, ah, no, tú vas a tener un teléfono de control, entonces todas tus decisiones van a ser lo más acertadas, no van a ser exactas, no, eso no existe, pero sí van a ser más acertadas, porque ya no vas a estar viendo qué haces, sino que vas a hacerlo con precisión. Y estos son los 5 puntos claves del encuentro Mente y Acción del día de hoy, que se titula ¿Qué es un tablero de control y la importancia de tenerlo en tu negocio? Bueno, punto número 1. Voy a estar viendo aquí mis notas si ves que estoy volteando a ver. Bueno, punto número 1. El control es un proceso vivo para la medición y corrección de nuestras actividades actuales para lograr alcanzar un objetivo trazado. Punto número 2. Saber que no puedes tener todo bajo control. Van a ser situaciones que vas a tener rangos o parámetros o márgenes de control y, bueno, relajarte y disfrutar la vida. Punto número 3. Un tablero de control es una herramienta práctica para visualizar tus indicadores, es decir, los puntos de control que hablamos para poder llegar a un objetivo trazado. Punto número 4. No solo las empresas grandes y enormes necesitan un tablero, panel o centro de control. Tú debes encontrar uno a tu medida o realizarlo a tu medida. Sencillo pero eficiente, pero sobre todo digital. Si todavía lo estás llevando en papel, es importante que lo empieces a digitalizar porque eso te va a ayudar a hacer mejores fórmulas, te va a ayudar a tener mejores métricas. Y punto número 5. Tener ese tablero o panel o centro de control te hará tomar decisiones más acertadas, pero también a saber cómo comunicarlos con las demás personas. No solo tomar las mejores decisiones, sino que también a comunicarlo
a tu equipo de trabajo, a tus socios, a proveedores, a inversionistas, a tus clientes, a tu familia, a tu pareja, pero sobre todo a ti mismo o a ti misma, porque eso te va a dar mucha más paz. Esta frase es de Dave Ramsey, y Dave Ramsey es el escritor del libro La transformación total de su dinero, y dice: si usted hace ahora los sacrificios que la mayoría de las personas no está dispuesto a hacer, más tarde podrá vivir como esas personas nunca podrán vivir.